El restaurante Cielo de Plata no era simplemente un lugar para comer. Era el escenario donde la élite de la ciudad cerraba tratos millonarios y exhibía su estatus. El ambiente estaba cargado de un aroma a perfumes importados y trufas negras, bajo una iluminación tenue diseñada para hacer brillar las joyas de los comensales. En la mesa más reservada y codiciada del centro se encontraba Marcelo, un magnate inmobiliario de 44 años. Marcelo era un hombre que irradiaba poder. Su postura era rígida, su mirada calculadora y sus gestos cortantes. Esa noche, sin embargo, su paciencia pendía de un hilo muy fino. Llevaba semanas bajo una presión inmensa debido a un problema personal grave que mantenía en secreto, lo que había convertido su carácter, ya de por sí difícil, en una bomba de tiempo lista para estallar ante la más mínima provocación. Tamborileaba los dedos sobre el mantel de lino blanco, esperando un servicio que, a su juicio, estaba tardando demasiado. Moviéndose entre las mesas con la agilidad de quien camina sobre la cuerda floja, estaba Isabel, una joven mesera de 25 años. Isabel tenía esa belleza serena de quien ha enfrentado la adversidad con dignidad. Sus ojos, aunque mostraban el cansancio de los dobles turnos y las noches de estudio, brillaban con una determinación inquebrantable. Isabel no estaba allí por gusto. Cada propina, cada hora extra, estaba destinada a un fondo de ahorros vital para el tratamiento médico de su hermana pequeña, Lucía, quien esperaba una operación urgente. Isabel sabía que un error en Cielo de Plata podía costarle el empleo, por lo que se esforzaba el doble que cualquiera, memorizando menús complejos y soportando los caprichos de clientes que la miraban por encima del hombro. Esa noche, el destino le había asignado la mesa de Marcelo, sin saber que estaba caminando directamente hacia una tormenta perfecta. Isabel se acercó a la mesa de Marcelo con una bandeja pesada en equilibrio, respirando hondo para mantener su sonrisa profesional. «Buenas noches, señor. Disculpe la demora. La cocina está especialmente ocupada hoy. Aquí tiene su entrada y el vino que solicitó», dijo con voz suave y educada. Marcelo ni siquiera levantó la vista de su teléfono móvil, donde revisaba correos frenéticamente. «Déjalo ahí y vete. Y tráeme más hielo». «Ya», ordenó con brusquedad, «sin una por favor o una gracias». Isabel asintió, acostumbrada a la rudeza, y procedió a servir el vino. Sin embargo, en ese preciso instante, un cliente de la mesa contigua se levantó bruscamente, golpeando sin querer el codo de Isabel. El movimiento fue repentino e inevitable. La botella de vino tinto se tambaleó en la bandeja y, aunque Isabel intentó recuperarla con reflejos rápidos, la gravedad ganó la batalla. El tiempo pareció detenerse en el restaurante. La botella no cayó al suelo, pero al inclinarse, un chorro generoso de vino tinto salió disparado, aterrizando no sobre el traje de Marcelo, sino sobre los documentos legales que él tenía desplegados sobre la mesa inmaculada. El líquido oscuro se extendió rápidamente sobre el papel, manchando firmas y cláusulas importantes. Isabel soltó un jadeo de horror, palideciendo al instante. «¡Oh, Dios mío!». «Señor, lo siento muchísimo», exclamó dejando la bandeja en una mesa auxiliar y tomando rápidamente una servilleta para intentar secar el desastre. Sus manos temblaban violentamente. Sabía que había cometido un error, aunque fuera accidental, pero no estaba preparada para la reacción volcánica que estaba a punto de desatarse frente a ella. El silencio en el restaurante se hizo absoluto, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Marcelo miró los papeles manchados, luego miró la botella y finalmente clavó sus ojos en Isabel con una furia que helaba la sangre. Se puso de pie lentamente, pero con una energía tan agresiva que su silla cayó hacia atrás con un estruendo que resonó en todo el salón. «¿Eres estúpida?», gritó Marcelo, su voz potente rompiendo la atmósfera sofisticada del lugar. «Mira lo que has hecho. Estos documentos son irreemplazables. ¿Tienes idea de cuánto vale mi tiempo y mi trabajo?». Isabel retrocedió un paso, asustada, con los ojos llenos de lágrimas. «Señor, fue un accidente. Me empujaron. Por favor, déjeme limpiarlo», balbuceó, intentando arreglar lo inarreglable. Pero Marcelo no quería soluciones.
Quería desahogar toda la frustración acumulada de sus semanas de estrés sobre la persona más vulnerable que tenía enfrente. «No toques nada con tus manos torpes», rugió Marcelo, apartando la mano de Isabel de un manotazo. «Eres una inútil. No sé cómo un lugar de esta categoría contrata a gente tan incompetente como tú. Deberías estar limpiando pisos en un mercado, no sirviendo a gente importante». Sus palabras eran veneno puro, diseñadas para humillar y destruir. Todos los comensales, desde las mesas más lejanas hasta las más cercanas, habían dejado de comer y observaban la escena. Algunos con lástima hacia la chica, otros con morbo, y algunos asintiendo, validando la ira del millonario. Isabel sentía que se hacía pequeña, que su dignidad se desmoronaba frente a cientos de ojos críticos. Quería explicar que necesitaba el trabajo, que su hermana dependía de ella, pero el nudo en su garganta no la dejaba emitir sonido alguno. Hagamos una pausa en este momento tan tenso y doloroso. Amigos de rutas fascinantes, escenas como esta nos hacen hervir la sangre. Es increíble cómo una posición de poder puede hacer que alguien pierda toda su humanidad y empatía frente a un error accidental. Me gustaría preguntarles algo muy importante. ¿Alguna vez han presenciado una humillación pública en su trabajo o en un restaurante? ¿Qué hicieron? ¿Intervinieron o se quedaron callados? Por favor, bajen a los comentarios y cuéntenos su experiencia y desde qué ciudad nos están viendo. Su opinión es vital para nosotros. No olviden suscribirse al canal si les gustan estas historias que reflejan la realidad de la vida. Volvamos al restaurante porque Marcelo no ha terminado con Isabel y lo que está a punto de hacer cambiará el destino de ambos. Marcelo, sintiéndose el dueño del mundo y alimentado por el silencio de los espectadores, decidió ir más allá. «Gerente, quiero al gerente aquí ahora mismo», exigió chasqueando los dedos. Un hombre de mediana edad, sudando frío y con cara de pánico, apareció corriendo desde la cocina. Era Roberto, el encargado, quien vivía aterrorizado de perder a sus clientes VIP. «¿Qué sucede, don Marcelo? ¿Algún problema?», preguntó Roberto con voz temblorosa. Marcelo señaló a Isabel con desprecio. «Esta mujer acaba de arruinar documentos de $1 millón. No la quiero ver más aquí. Tienes dos opciones. O la despides ahora mismo delante de mí, o yo me encargo de comprar este lugar solo para echarla yo mismo y luego cerrarlo. Tú decides». La amenaza era real y brutal. Isabel miró a Roberto con súplica en los ojos. «Don Roberto, por favor, fue un accidente. Me empujaron. Usted sabe que necesito este trabajo, mi hermana», susurró desesperada. Pero Roberto, un hombre débil que valoraba más la facturación que la justicia, no tuvo el coraje de defenderla. Bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos llorosos de Isabel. «Lo siento, Isabel», murmuró el gerente. «No podemos permitirnos perder a don Marcelo. Estás despedida. Recoge tus cosas y vete ahora mismo. Y olvídate de la liquidación. Eso cubrirá los daños a la propiedad del cliente». La sentencia cayó como una guillotina. Isabel sintió que el mundo se le venía encima. No solo había sido humillada, sino que acababan de arrebatarle la esperanza de salvar a su hermana. Con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, Isabel se quitó el delantal lentamente, sintiendo que cada movimiento era observado y juzgado por la multitud silenciosa. Lo dobló con cuidado, manteniendo la poca dignidad que le quedaba, y lo dejó sobre una silla. «Espero que nunca necesite la compasión de nadie, señor», le dijo a Marcelo con voz suave pero firme, mirándolo a los ojos por última vez. Marcelo soltó una risa burlona. «¿Yo? ¿Necesitar algo de una mesera? No me hagas reír. Lárgate». Isabel dio media vuelta y caminó hacia la salida, cruzando el largo pasillo del restaurante bajo las miradas de todos. Al salir a la calle fría de la noche, se derrumbó en la acera, llorando desconsoladamente, sin saber que el hombre que acababa de destruir su vida pronto estaría rogando por su ayuda de la manera más desesperada posible. La noche se sentía más fría de lo habitual mientras Isabel caminaba sin rumbo fijo por las calles de la ciudad, alejándose del restaurante que había sido su fuente de ingresos y esperanza. Cada paso que daba resonaba con el eco de la humillación pública que acababa de sufrir. Se abrazaba a sí misma, no solo para protegerse del viento, sino para evitar desmoronarse por completo. En su mente,
La imagen de la sonrisa arrogante de Marcelo se mezclaba con el rostro pálido y dulce de su hermana pequeña, Lucía. ¿Cómo iba a llegar a casa y decirle a su madre que no solo no traía el dinero para las medicinas, sino que había perdido el empleo? La angustia le oprimía el pecho, dificultándole la respiración. Isabel se detuvo bajo una farola parpadeante y contó las pocas monedas que tenía en el bolsillo. Apenas alcanzaba para el autobús de regreso. La realidad de su pobreza nunca había sido tan brutal como en ese instante, bajo la sombra de los rascacielos iluminados. Al llegar a su modesta vivienda en un barrio periférico, Isabel compuso su rostro, secándose las lágrimas y forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No podía permitir que Lucía la viera derrotada. Al entrar, el olor a humedad y a medicinas la recibió. Su madre estaba sentada junto a la cama de Lucía, poniéndole paños fríos en la frente. La niña, de apenas 8 años, dormía agitada con la respiración entrecortada. «¿Cómo te fue, hija? ¿Te dieron las horas extra?», preguntó su madre con esperanza en la voz. Isabel sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. «Sí, mamá, todo bien, solo que hubo un problema con el sistema y me pagarán todo junto la próxima semana», mintió, odiándose por ello, pero incapaz de robarles la paz esa noche. Acarició la mejilla afiebrada de su hermana y prometió en silencio que haría lo imposible, incluso mendigar si era necesario, para salvarla. Mientras tanto, en su ático de lujo con vista a toda la ciudad, Marcelo se servía una copa de whisky caro, sintiéndose extrañamente satisfecho. Había recuperado el control. Los documentos manchados ya habían sido reimpresos por su asistente personal en cuestión de minutos. El drama en el restaurante había sido, en última instancia, innecesario, pero para Marcelo fue una cuestión de principios y poder. «Nadie me falta al respeto», murmuró para sí mismo, olvidando ya el nombre y el rostro de la mesera que había destrozado. Sin embargo, su momento de triunfo fue interrumpido por un sonido proveniente de la habitación contigua. Era su hija, Valentina, de 10 años. La niña tosió, un sonido seco y doloroso que hizo que Marcelo dejara el vaso de inmediato. Valentina era su único punto débil, su talón de Aquiles. Desde hacía meses, la niña estaba pálida y cansada, y aunque los médicos decían que era solo anemia, Marcelo tenía un presentimiento oscuro que el dinero no lograba calmar. Pasaron 3 días, días que para Isabel fueron un infierno en la tierra. Recorrió la ciudad entera dejando solicitudes de empleo, pero parecía que la mala suerte la perseguía. En 2 restaurantes la rechazaron porque Roberto, el gerente de Cielo de Plata, la había puesto en una lista negra o informal para quedar bien con Marcelo, etiquetándola de problemática y torpe. Isabel estaba desesperada. Para colmo de males, la salud de Lucía se deterioró drásticamente. La fiebre no bajaba y los dolores se volvieron insoportables. Una madrugada, Lucía despertó gritando de dolor, y Isabel y su madre no tuvieron más opción que llevarla a urgencias del hospital público, un lugar saturado y con pocos recursos, donde la esperanza solía morir en la sala de espera. Allí, sentada en una silla de plástico duro, Isabel rezaba por un milagro mientras veía cómo la vida de su hermana se apagaba lentamente. El diagnóstico fue devastador. El médico de guardia, un hombre con ojeras profundas pero mirada amable, llamó a Isabel aparte. «Tu hermana tiene una insuficiencia renal aguda complicada por una infección severa. Necesita una diálisis de emergencia y una cirugía para estabilizarla. Pero el equipo de diálisis está ocupado y los medicamentos específicos que requiere no los cubre el seguro básico. Tienen que conseguirlos por su cuenta o trasladarla a una clínica privada. Pero eso cuesta miles de dólares». Isabel sintió que el suelo se abría. Miles de dólares. No tenía ni para el autobús. «Doctor, por favor, haga algo. Conseguiré el dinero. Lo juro, pero no la deje morir», suplicó Isabel, cayendo de rodillas y aferrándose a la bata del médico. La impotencia era un veneno que la consumía, sabiendo que la diferencia entre la vida y la muerte de Lucía era simplemente un papel moneda que un hombre había despreciado días atrás. Al otro lado de la ciudad, la tragedia también tocaba a la puerta de oro de Marcelo. Esa misma mañana,
Recibió una llamada del colegio privado más exclusivo de la ciudad. Señor Marcelo, tiene que venir ya. Valentina se desmayó en clase de educación física y no reacciona. Marcelo sintió que la sangre se le helaba. Condujo su deportivo como un loco, saltándose semáforos, hasta llegar al hospital privado de élite San Miguel, donde habían trasladado a su hija. Al llegar, exigió ver a los mejores especialistas, gritando que pagaría lo que fuera necesario. Pero cuando el jefe de hematología salió a hablar con él, su rostro era grave. Señor, el dinero no es el problema aquí. Valentina tiene una condición sanguínea extremadamente rara que ha desencadenado una crisis hemorrágica. Necesitamos una transfusión de un tipo de sangre muy específico y escaso, el fenotipo Bombay, inmediatamente, o sus órganos comenzarán a fallar. Hagamos una pausa para reflexionar sobre la ironía de la vida. Amigos de rutas fascinantes. Aquí vemos cómo la enfermedad no distingue entre ricos y pobres. Tanto Isabel como Marcelo están en hospitales diferentes, enfrentando el mismo miedo paralizante, perder a un ser querido. La diferencia es que Marcelo cree que su dinero puede comprar la solución, mientras que Isabel sabe que su amor es su única moneda. Me gustaría preguntarles algo muy profundo. ¿Creen que el destino nos pone en situaciones límite para enseñarnos humildad? Vayan a los comentarios y escriban la palabra destino si creen que todo pasa por algo. Y si están sufriendo con nuestros protagonistas, denle like al video para mandarle fuerzas a Lucía y Valentina. Volvamos, porque las vidas de estas dos niñas penden de un hilo muy fino. Marcelo estaba fuera de sí. ¿Cómo que no tienen sangre? Este es el mejor hospital del país. Tráiganla de otro lado, alquilen un avión, hagan lo que sea, gritaba golpeando el mostrador de recepción. El médico, manteniendo la calma, le explicó la cruda realidad. Señor, el fenotipo Bombay ocurre en 1 de cada 4 millones de personas. Hemos revisado el Banco Nacional y no hay unidades disponibles. Estamos contactando donantes internacionales, pero eso tardará horas, quizás días. Y Valentina no tiene días, tiene horas. Necesitamos un donante compatible que esté en la ciudad ahora mismo. Estamos revisando bases de datos de otros hospitales para ver si alguien con ese perfil ha pasado por el sistema recientemente. Es nuestra única esperanza. Marcelo se derrumbó en una silla de cuero, tapándose la cara con las manos. Por primera vez en su vida, sus millones no servían para nada. Era un mendigo pidiendo tiempo. Mientras tanto, en el hospital público, Isabel había tomado una decisión desesperada. Como no tenía dinero, se ofreció a vender su propia sangre o plasma en un banco de sangre cercano que pagaba a los donantes, esperando reunir lo suficiente para al menos la primera dosis de antibióticos de Lucía. Durante la entrevista previa, la enfermera revisó su historial médico y se detuvo, frunciendo el ceño. Señorita Isabel, veo aquí una nota de hace años, cuando usted donó para su madre. ¿Sabe usted que tiene un tipo de sangre extremadamente raro? Isabel asintió distraída, con la mente en su hermana. Sí, algo me dijeron una vez, que no le sirve a cualquiera y que es difícil para mí recibir. ¿Eso importa? ¿Pueden pagarme o no? La enfermera la miró con intensidad. No podemos pagarle por esto aquí, pero espere un momento. Acaba de llegar una alerta roja a nivel nacional buscando precisamente su perfil. Podría ser muy importante. La enfermera corrió a hacer una llamada. Minutos después, regresó acompañada de un médico que parecía agitado. «Señorita Isabel», dijo el doctor, «escúcheme bien. En el Hospital San Miguel hay una niña muriendo que necesita su sangre. Es el único match que hemos encontrado en la ciudad. Sé que usted tiene a su hermana grave aquí, y le prometo que si nos ayuda, haremos todo lo posible por ella. Pero necesitamos trasladarla al San Miguel ahora mismo, para hacer la extracción directa. Es una cuestión de vida o muerte». Isabel, aturdida, pensó en Lucía. «Si voy, ¿ayudarán a mi hermana? ¿Le darán los medicamentos?» El médico asintió. El director del San Miguel ha autorizado cubrir los gastos médicos de cualquier donante que aparezca. Es una familia muy poderosa. Isabel no lo dudó. «Llévenme. Si mi sangre puede salvar a una niña y salvar a mi hermana, no me importa quién sea». No sabía que estaba corriendo a salvar a la hija del hombre que la había destruido.
El traslado en ambulancia hacia el Hospital San Miguel fue un torbellino de luces y sirenas que a Isabel le pareció irreal. Mientras la ciudad pasaba borrosa a través de las ventanillas, ella no pensaba en el lujo del lugar al que se dirigía, ni en la identidad de la niña a la que iba a salvar. Su mente y su corazón permanecían anclados en el hospital público, junto a la cama de su hermana Lucía. «Aguanta un poco más, pequeña. Ya llega la ayuda», susurraba para sí misma, aferrándose a la promesa del médico de que su donación cubriría los gastos de Lucía. Al llegar al San Miguel, el contraste fue abismal. No parecía un hospital, sino un hotel de 5 estrellas con suelos de mármol y tecnología de punta. Un equipo de enfermeras la recibió en la entrada de urgencias, tratándola con una delicadeza que la sorprendió, guiándola rápidamente hacia la sala de donación, donde cada segundo contaba para la pequeña paciente que se desvanecía. En la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos, Marcelo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, desgastando la suela de sus zapatos italianos. Su arrogancia habitual se había evaporado, dejando en su lugar a un padre aterrorizado que hubiera cambiado cada centavo de su fortuna por una bolsa de sangre compatible. Miraba el reloj de pared cada 10 segundos, sintiendo que el tiempo se burlaba de él. Había prometido a los médicos donar un ala nueva al hospital, comprar equipos, lo que fuera, con tal de que salvaran a Valentina. Cuando el jefe de hematología salió con una expresión de alivio cauteloso, Marcelo se abalanzó sobre él. «Llegó el donante. Es un milagro, señor Marcelo. Una mujer joven, compatible al 100%. Ya la estamos preparando», informó el médico. Marcelo cerró los ojos y exhaló, sintiendo que el alma le volvía al cuerpo. «Quiero verla», exigió Marcelo de inmediato, recuperando un poco de su tono de mando. «Quiero conocer a la persona que va a salvar a mi hija. Quiero pagarle, darle un cheque en blanco, asegurarme de que no se arrepienta en el último minuto». El médico dudó un instante. «Señor, la donante está en preparación. Es un procedimiento delicado y ella está muy angustiada por un problema familiar propio. Pero está bien, puede verla a través del cristal de la sala de extracción, pero no la altere». Marcelo asintió y siguió al doctor por los pasillos inmaculados. Se imaginaba a alguien heroico, quizás otra persona de la alta sociedad. Al llegar frente a la gran ventana de observación, el médico señaló hacia la camilla donde una enfermera conectaba las vías en el brazo de una mujer delgada y pálida, que miraba al techo con lágrimas silenciosas. Marcelo se acercó al cristal, entrecerrando los ojos para ver el rostro de su ángel salvador. Al principio, no la reconoció. Sin el uniforme de mesera y con el cabello suelto y desordenado, Isabel parecía diferente, más frágil, pero entonces ella giró la cabeza levemente hacia el cristal, como si sintiera su mirada pesada. El reconocimiento golpeó a Marcelo como un tren de carga a toda velocidad. El color desapareció de su rostro, dejándolo lívido. Era ella, la mesera, torpe, la inútil, a la que había gritado, humillado y hecho despedir hacía solo 3 días. La mujer a la que le había dicho que nunca necesitaría nada de ella. El universo, con su sentido del humor macabro, había puesto la vida de su tesoro más preciado, Valentina, en las venas de la única persona en la ciudad que tenía motivos de sobra para odiarlo. El pánico se apoderó de Marcelo. Retrocedió tambaleándose, chocando contra la pared del pasillo. ¿Es ella? ¿Están seguros?, balbuceó al médico, con la voz estrangulada. «Sí, señor. ¿La conoce?», preguntó el doctor, extrañado por la reacción. Marcelo no pudo responder. Su mente se llenó de escenarios catastróficos. ¿Y si ella lo veía? ¿Y si se daba cuenta de que la niña era su hija? Seguramente se arrancaría las agujas y se iría para vengarse. Él la había dejado sin trabajo, sin dinero, la había pisoteado públicamente. ¿Por qué salvaría a la hija de su verdugo? La culpa, un sentimiento que Marcelo rara vez experimentaba, lo inundó con una fuerza ácida. Se dio cuenta de que su dinero no podía comprar el perdón, y que estaba a merced de la bondad de alguien a quien él había tratado como basura. Dentro de la sala, Isabel no había visto a Marcelo. Estaba demasiado concentrada en rezar. «Por favor, Dios, que esto sirva, que mi hermana se salve», repetía mentalmente.
La enfermera le explicó que la transfusión sería directa en una primera fase debido a la urgencia. Vamos a conectar su vía para procesar y pasarla a la niña en la habitación contigua. Es un procedimiento poco común, pero necesario ahora. Isabel asintió, cerrando los ojos cuando la aguja penetró su piel. No sentía dolor físico, solo la urgencia emocional. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. Isabel abrió los ojos y vio entrar a un hombre. Esperaba ver al padre agradecido de la niña. Cuando sus ojos se encontraron con los de Marcelo, el tiempo se congeló nuevamente, tal como aquella noche en el restaurante, pero esta vez, la dinámica de poder había cambiado radicalmente. Antes de presenciar el enfrentamiento más difícil de sus vidas, hagamos una pausa necesaria. Amigos de rutas fascinantes, el karma no es un castigo, es un espejo. Marcelo se está mirando en ese espejo y lo que ve le aterra. La persona que destruyó es la única que puede repararlo. Quiero preguntarles algo muy serio. Si ustedes fueran Isabel y descubrieran que van a salvar a la hija del hombre que arruinó su vida, ¿qué harían? ¿Se levantarían de esa camilla o se quedarían? Es una prueba moral durísima. Vayan a los comentarios y escriban perdón si creen que salvarían a la niña o justicia si creen que Marcelo merece sufrir. Su opinión define quiénes somos como comunidad. Y no olviden compartir este video, porque esta lección de vida es algo que todos necesitamos recordar. Volvamos a la sala, donde el silencio grita más que 1000 palabras. Marcelo se quedó paralizado en el umbral de la puerta, incapaz de avanzar o retroceder. Sus manos temblaban. Isabel lo miró con incredulidad, reconociendo al instante al hombre que había provocado su desgracia. Su primer instinto fue de terror, pensando que él estaba allí para echarla también del hospital, para impedir que consiguiera el dinero para Lucía. «¿Usted?», susurró Isabel con la voz quebrada. «¿Es su hija?». Marcelo asintió lentamente, bajando la cabeza, incapaz de sostener la mirada limpia de la joven. «Isabel, yo no sabía». «Dios mío, no sabía que eras tú», tartamudeó el magnate, su voz reducida a un susurro patético. «Por favor, no te vayas, te daré lo que quieras, te pagaré el triple, el céntuple, pero no castigues a mi hija por mis errores, ella es inocente». Isabel sintió una oleada de ira y dolor, recordó la humillación, las miradas de desprecio, la angustia de su madre. Tenía el poder absoluto en ese momento, podría levantarse, decir no, y ver cómo el hombre que la lastimó se desmoronaba. Sería una venganza perfecta, pero luego pensó en la niña, en Valentina, una inocente que no tenía la culpa de la crueldad de su padre, y pensó en Lucía, su propia hermana, que dependía de este acto. Isabel respiró hondo, tragándose su orgullo herido. «No me voy a ir, señor Marcelo», dijo con una dignidad que hizo que él se sintiera minúsculo. «No soy como usted. Yo no destruyo vidas porque tengo el poder de hacerlo, pero no lo hago por su dinero, ni por usted. Lo hago porque ninguna niña merece morir y porque necesito salvar a mi hermana». Marcelo cayó de rodillas junto a la camilla, llorando abiertamente, roto por la lección de humanidad que acababa de recibir. «Gracias, gracias», sollozaba, aferrando el borde de la sábana sin atreverse a tocarla a ella. Isabel, con la vía ya conectada y la sangre fluyendo hacia la máquina que la llevaría a Valentina, lo miró con seriedad. «No me dé las gracias todavía. Tengo una condición. Mi hermana Lucía está muriendo en el hospital público por falta de recursos. Si mi sangre salva a su hija, quiero que los mejores médicos de este hospital salven a mi hermana. Ahora mismo. Tráigala aquí y cúrela. Ese es el precio de mi sangre». Marcelo levantó la vista, con los ojos rojos. «Lo juro por mi vida, Isabel. Tu hermana será tratada como una reina. Ahora mismo ordenaré el traslado». Marcelo salió de la sala de donación como un hombre poseído, pero esta vez no por la ira, sino por una misión sagrada. Sacó su teléfono y llamó al director del hospital a gritos, no para exigir lujos, sino para exigir velocidad. «Quiero una ambulancia de terapia intensiva en el hospital público ahora mismo. Recojan a Lucía, la hermana de Isabel. Traigan a los mejores nefrólogos. Si esa niña no llega viva aquí, dono este hospital entero a la competencia». Su voz temblaba, no de poder,
sino de miedo. Miedo a que su karma hubiera sentenciado a la hermana de su salvadora. En menos de 10 minutos, un equipo de élite salió disparado hacia el otro lado de la ciudad. Marcelo regresó a la ventana de observación, viendo cómo la sangre de Isabel, esa mujer a la que había llamado inútil, fluía por un tubo transparente para darle vida a su hija Valentina. La ironía era tan pesada que casi lo aplastaba. El proceso de transfusión fue lento y angustioso. Isabel, debilitada por el estrés y la falta de alimentación de los últimos días, comenzó a sentirse mareada a medida que la bolsa se llenaba. Su piel se tornó de un color casi translúcido, pero no se quejó ni una sola vez. Mantenía la mirada fija en el techo, visualizando a Lucía, aferrándose a la promesa de Marcelo como un náufrago a una tabla. En la habitación contigua, el color comenzaba a regresar milagrosamente a las mejillas de Valentina. Los monitores, que antes pitaban con alarmas de peligro, empezaron a estabilizarse con un ritmo constante y tranquilizador. La sangre Bombay, ese oro líquido que Marcelo no pudo comprar con todos sus millones, estaba haciendo su trabajo. Era la sangre de la humildad, sanando las heridas de la arrogancia. Marcelo, observando el monitor, lloró en silencio, prometiéndose que dedicaría el resto de su vida a pagar esa deuda impagable. Una hora más tarde, el sonido de las sirenas anunció la llegada de la ambulancia con Lucía. Marcelo corrió a la entrada de urgencias para recibirla personalmente, algo inaudito para un hombre de su estatus. Cuando vio bajar la camilla, el corazón se le detuvo. Lucía era una niña pequeña, frágil como un pajarito, conectada a múltiples tubos y con la piel grisácea por la falla renal. Al verla tan vulnerable, Marcelo vio el rostro de la pobreza que él había despreciado. Esa niña estaba muriendo no porque no hubiera cura, sino porque no había dinero. Y él, que había tirado botellas de vino de $1000, había contribuido a esa injusticia al dejar a su hermana sin sustento. Llévenla a la suite presidencial de pediatría. Quiero al doctor Arriaga y a todo su equipo allí ya, ordenó Marcelo, caminando al lado de la camilla como si fuera su propia hija. Isabel terminó la donación y, a pesar de las advertencias de las enfermeras de que debía descansar y comer algo, intentó levantarse de inmediato. «Mi hermana, tengo que ver a mi hermana», murmuró tratando de ponerse los zapatos con manos temblorosas. Al ponerse de pie, el mundo le dio vueltas y sus piernas flaquearon. Estaba a punto de caer al suelo frío cuando unos brazos fuertes la sostuvieron. Era Marcelo, el mismo hombre que días antes le había apartado la mano con asco. Ahora la sostenía con una delicadeza extrema, como si fuera de cristal. «Tranquila, Isabel, te tengo», le dijo suavemente. «Lucía ya está aquí, está en las mejores manos del país, pero tú estás débil. Por favor, déjame ayudarte, déjame hacer algo bien por una vez en mi vida». Marcelo pidió una silla de ruedas y él mismo empujó a Isabel hasta la habitación donde estaban estabilizando a Lucía. En el pasillo, se detuvo un momento, incapaz de seguir avanzando sin decir lo que le quemaba el alma. Se arrodilló frente a la silla de ruedas, quedando a la altura de los ojos de Isabel. «Isabel, sé que mis palabras no valen nada después de lo que te hice. Fui un monstruo, te humillé, te quité tu pan y te traté como si fueras inferior. Y aún así, hoy me has salvado lo que más amo. No entiendo cómo cabe tanta bondad en tu corazón. Perdóname, te suplico que me perdones». Isabel lo miró, viendo por primera vez al hombre detrás del traje caro, un padre asustado y arrepentido. «El rencor pesa mucho, señor Marcelo, y yo necesito mis fuerzas para amar a mi hermana, no para odiarlo a usted», respondió ella con voz cansada. La noche fue larga. En una habitación, Valentina despertaba lentamente, preguntando por su papá. En la otra, Lucía entraba a quirófano para una intervención de emergencia que salvaría sus riñones. Isabel y Marcelo se quedaron en la sala de espera privada, compartiendo un silencio que ya no era hostil, sino reflexivo. Marcelo le trajo comida a Isabel, asegurándose de que comiera, y le trajo mantas. Por primera vez conversaron, no como jefe y empleada, ni como millonario y pobre, sino como dos seres humanos igualados por el miedo a la muerte. Isabel le contó sobre sus sueños de estudiar enfermería, interrumpidos por la enfermedad de Lucía.
Marcelo escuchó cada palabra con atención, sintiendo vergüenza al recordar que la había llamado incompetente sin saber nada de su lucha titánica diaria. Hagamos una pausa en esta noche de redención. Amigos de Rutas Fascinantes, esta historia es la prueba de que nadie es tan rico como para no necesitar ayuda, ni tan pobre como para no poder darla. Marcelo aprendió a la fuerza que la vida da muchas vueltas y que la persona que pisoteas hoy puede ser tu salvavidas mañana. Quiero preguntarles algo muy directo. ¿Creen que el arrepentimiento de Marcelo es sincero o es solo producto del miedo? ¿Merece una segunda oportunidad? Vayan a los comentarios y escriban segunda oportunidad si creen en el cambio o justicia si creen que el daño ya está hecho. Sus opiniones nos hacen pensar. Y si esta historia les está llegando al corazón, suscríbanse y compartan, porque el final que se acerca les va a sorprender. Volvamos al hospital, porque el amanecer trae noticias. Al amanecer, el cirujano principal salió del quirófano. Isabel se puso de pie de un salto, apretando las manos contra su pecho. Marcelo se levantó a su lado, poniendo una mano protectora en su espalda. La operación fue un éxito total, anunció el médico con una sonrisa cansada. Pudimos salvar la función renal. Lucía necesitará tratamiento, pero va a vivir y tendrá una vida normal. Isabel soltó un grito de alegría y abrazó a la primera persona que tenía cerca, Marcelo. Fue un abrazo instintivo, puro alivio. Marcelo se quedó rígido un segundo, sorprendido, pero luego devolvió el abrazo con fuerza, cerrando los ojos. En ese abrazo se rompió la última barrera entre sus mundos. Gracias, gracias por cumplir tu promesa, lloró Isabel. No, gracias a ti por darme una lección de vida, susurró él. Días después, ambas niñas estaban en recuperación en habitaciones contiguas. Valentina, ya fuera de peligro, insistió en conocer a la chica mágica que le había dado su sangre. Marcelo llevó a Isabel a la habitación de su hija. «Papá dice que eres una heroína», dijo la niña con inocencia. «Dice que eres la persona más valiente que conoce». Isabel sonrió, acariciando la mano de la pequeña. «Solo hice lo que cualquiera haría, preciosa». Marcelo observaba desde la puerta, sintiendo una punzada de culpa cada vez que su hija lo miraba con admiración, sabiendo que él no había sido un héroe, sino un villano redimido. Decidió que no podía seguir siendo el mismo hombre. Tenía que arreglar el origen del mal. Tenía que volver al lugar donde todo comenzó. El restaurante Cielo de Plata. Una semana después, Marcelo entró en Cielo de Plata. Pero esta vez no iba a cenar. Iba acompañado de Isabel, quien vestía ropa sencilla pero caminaba con la cabeza alta. El restaurante estaba en pleno servicio de almuerzo. Cuando Roberto, el gerente cobarde, vio entrar a Marcelo, corrió hacia él con su habitual sonrisa servil, ignorando deliberadamente a Isabel. «Don Marcelo, qué honor tenerlo de vuelta. Tenemos su mesa lista. ¿Desea que saquemos a alguien para...?» comenzó a decir Roberto. Marcelo levantó la mano, deteniéndolo en seco. El restaurante se quedó en silencio, recordando el escándalo anterior. «No vengo a comer, Roberto. Vengo a corregir un error terrible, y vengo a enseñarte una lección sobre lealtad y justicia, algo que ambos olvidamos esa noche». Roberto miró a Marcelo con confusión, sudando profusamente bajo la mirada severa del magnate. «¿Una lección, señor? No entiendo. Hice exactamente lo que usted pidió. Saqué a la empleada problemática para mantener la excelencia del lugar». Marcelo dio un paso adelante, su voz resonando con una autoridad nueva, no nacida de la arrogancia, sino de la convicción moral. «Ese fue tu error, Roberto. Un verdadero líder no sacrifica a su gente para complacer el capricho de un cliente enojado. Un verdadero gerente protege a su equipo, investiga la verdad y tiene la columna vertebral para decir no cuando se comete una injusticia. Tú no hiciste nada de eso. Elegiste la cobardía y la adulación, y al hacerlo, dejaste a una familia sin sustento y casi provocas una tragedia irreparable. Isabel no es problemática. Isabel es la mujer más valiente y digna que he conocido, y este lugar no la merece». El silencio en el restaurante era sepulcral. Los camareros, que habían estado observando con miedo,
Empezaron a levantar la cabeza, sintiendo una chispa de esperanza. Marcelo continuó, implacable. He estado revisando los libros de contabilidad y las quejas del personal, Roberto. Sé que te quedas con parte de las propinas y que tratas al personal como esclavos. Eso se acaba hoy. Roberto intentó protestar. Pero señor, usted no es el dueño. No puede. Marcelo sacó un documento de su chaqueta y lo lanzó sobre la mesa de recepción. Te equivocas. Esta mañana compré el 51% de las acciones de este restaurante. Ahora soy el dueño mayoritario. Y mi primera decisión ejecutiva es despedirte. Estás fuera, Roberto. Recoge tus cosas y vete. Y agradece que no te denuncie por malversación. Quiero que salgas por esa puerta con la misma rapidez con la que echaste a Isabel. Roberto, pálido y derrotado, salió del establecimiento bajo la mirada de desprecio de todos los que alguna vez humilló. Marcelo entonces se giró hacia Isabel, quien estaba atónita por el giro de los acontecimientos. Isabel, dijo él, suavizando su voz y su expresión. Sé que tu sueño es ser enfermera, que tienes una vocación para salvar vidas que va más allá de servir mesas, pero también sé que necesitas seguridad para ti y para Lucía mientras estudias. Marcelo hizo una señal a los camareros, quienes se acercaron formando un círculo. Este restaurante necesita un corazón, necesita a alguien que entienda lo que significa el trabajo duro y el respeto. Por eso, quiero ofrecerte el puesto de gerente general, con un horario flexible que te permita terminar tu carrera de enfermería y una participación en las ganancias para asegurar el futuro de tu hermana. Isabel se llevó las manos a la boca, incrédula. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran de pura felicidad. ¿Yo? ¿Gerente? Pero, señor Marcelo, yo, balbuceó. Tú eres la única persona en la que confío para que este lugar sea decente, insistió Marcelo. Además, he creado un fondo fiduciario para la educación de Lucía y Valentina. Ellas ahora son como hermanas de sangre, literalmente, y quiero que crezcan teniendo las mismas oportunidades. Acepta, por favor, no como un regalo, sino como una reparación. Ayúdame a convertir este sitio en un lugar donde nadie vuelva a ser humillado jamás. Los camareros, sus antiguos compañeros, comenzaron a aplaudir espontáneamente, coreando su nombre. Isabel, mirando los rostros sonrientes de sus amigos, asintió con una sonrisa radiante. Acepto, Marcelo. Acepto con una condición. Aquí todos comerán con dignidad, tengan dinero o no. 5 años pasaron volando. El restaurante Cielo de Plata se transformó. Ya no era un lugar frío y snob, sino el establecimiento más cálido y exitoso de la ciudad, famoso no solo por su comida, sino por su trato humano impecable. Isabel demostró ser una líder nata, justa y compasiva, mientras terminaba sus estudios universitarios con honores. Marcelo, por su parte, cambió radicalmente su vida. Dejó de ser el tiburón de los negocios obsesionado con el dinero y se dedicó a la filantropía, trabajando codo a codo con Isabel en proyectos comunitarios. Lucía y Valentina crecieron sanas y fuertes, inseparables, unidas por ese lazo invisible que se forjó en una sala de hospital. A menudo se las veía haciendo las tareas juntas en una mesa reservada del restaurante, bajo la mirada orgullosa de su tía Isabel y su tío Marcelo. Una noche, se celebró una gran gala en el restaurante para festejar la graduación de Isabel como jefa de enfermería. Ella vestía un traje elegante, lejos del uniforme manchado de aquella noche fatídica, pero su esencia humilde seguía intacta. Durante el discurso, Isabel tomó el micrófono y miró a Marcelo, quien estaba sentado en primera fila junto a las niñas. Hace años, un hombre me dijo que nunca necesitaría nada de mí, comenzó ella con una sonrisa pícara. Y tenía razón, no necesitaba nada material. Necesitaba que le recordara que la verdadera riqueza está en el corazón. Hoy, ese hombre es mi mejor amigo y el ángel guardián de mi familia. Gracias, Marcelo, por permitirme enseñarte y por aprender conmigo. Marcelo se levantó con los ojos brillantes y aplaudió más fuerte que nadie. Antes de cerrar esta historia con su escena final, hagamos nuestra última pausa de reflexión. Amigos de Rutas Fascinantes,
El viaje de Marcelo e Isabel nos enseña que nuestros peores errores pueden convertirse en nuestros mejores maestros si tenemos la humildad de aceptarlos. El hombre que destruyó a una mesera terminó siendo salvado por ella, probando que nadie es superior a nadie. Quiero hacerles una última pregunta. ¿Creen que las personas realmente pueden cambiar como lo hizo Marcelo, o creen que fue solo por la circunstancia extrema de su hija? Vayan a los comentarios y escriban la palabra transformación si creen en el cambio genuino. Su participación ha sido increíble en esta historia. No olviden compartir este video con alguien que necesite fe en la humanidad. Vamos con el final de esta historia inolvidable. La fiesta continuaba, pero Marcelo salió un momento a la terraza para tomar aire. Isabel lo siguió. ¿En qué piensas?, preguntó ella. Marcelo miró las luces de la ciudad. Pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo. No mi dinero, eso no importa. Estuve a punto de perder mi alma. Si no hubieras aparecido ese día en el hospital, si hubieras decidido vengarte, hoy sería un hombre muerto en vida. Isabel se apoyó en la barandilla a su lado. Pero no pasó. Elegimos el camino difícil, el del perdón. Y mira lo que construimos. Lucía está viva. Valentina está radiante. Y tú eres un buen hombre, Marcelo. Él sonrió, una sonrisa tranquila que nunca tuvo cuando era solo un millonario arrogante. Gracias a ti, Isabel. Siempre gracias a ti. En ese momento, un camarero joven y nervioso que llevaba una bandeja con copas de champán tropezó cerca de ellos. Las copas cayeron al suelo con un estruendo de cristal roto, salpicando los zapatos de Marcelo. El chico se quedó paralizado, pálido de terror, esperando los gritos, esperando el despido, tal como había sucedido años atrás con Isabel. Pero esta vez, la historia fue diferente. Marcelo se agachó inmediatamente, no para regañarlo, sino para ayudarlo a recoger los vidrios. «Cuidado, hijo, no te cortes», dijo Marcelo con voz amable. «Es solo cristal. Lo importante es que tú estés bien. Ve a la cocina, respira un poco y vuelve cuando estés tranquilo. Nadie te va a despedir por un accidente». Isabel observó la escena con el corazón lleno, sabiendo que el ciclo de odio se había roto para siempre. La historia de El millonario y la mesera se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad, un recordatorio constante de que la vida es una rueda que gira. En la entrada del Cielo de Plata, ahora hay una placa discreta que Isabel mandó a poner. No tiene nombres, solo una frase que resume todo lo que vivieron. Aquí servimos con orgullo, porque sabemos que la mano que sirve hoy puede ser la mano que salva mañana. Y así, entre platos, risas y segundas oportunidades, Marcelo e Isabel demostraron al mundo que la verdadera clase no se compra con dinero, se demuestra con humanidad. Gracias por acompañarnos en esta ruta fascinante. Hasta la próxima historia.